ajedrez del año 1851. Ya se habían desarrollado 2 rondas y estamos en la tercera. Staunton con blancas juega contra Andersen con negras. Andersen ya había ganado 3 partidas. Por lo tanto, Staunton jugaba con la obligación de ganar esta. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Staunton no quiere jugar el gambito Evans. Caballo F6, D4, E por D4, E5, D5, correcta reacción de Andersen, alfil B5, caballo E4, C por D4, alfil B4, jaque, caballo B, D2, enroque, enroque, alfil G4. Cuidado porque se está haciendo caballo por D4. Evidentemente, Staunton no se lo piensa, alfil por C6, B por C6, dama C2. Andersen aquí jugó alfil por F3, resolviéndole muchos problemas al blanco. Caballo por F3, torre B8. Andersen pretende desarrollar su torre por B6 después de que el blanco coma en C6. ¿Qué es lo que ocurrió? Dama por C6, torre B6, dama C2. F5. A3, alfil E7, B4, F4. Andersen se desarrolla en el flanco de rey, mientras que Staunton intenta desarrollarse en el flanco de dama. Aquí Staunton juega caballo E1, intentando llevar su caballo hacia el centro. Caballo E1, torre H6, F3, caballo G5, caballo D3, amenazando el peón, caballo E6, defendiéndolo y atacando al mismo tiempo, alfil B2, el desarrollo prácticamente está terminado. Dama E8, torre C1, dama H5. Se amenaza el peón de H2, que Staunton, por supuesto, adelanta defendiéndolo. H3. Staunton vuelve a hacer amenazas, amenaza tanto dama por H3 como después de caballo F2 parecía que amenazaría también dama por F3. Sin embargo, dama por F3 se contestaría por dama por G6. Por lo tanto, aquí lo que hizo Andersen fue jugar torre G3 para poder jugar dama por F3. Evidentemente ya no tuvo más oportunidad porque aquí Staunton jugó rey H2. Andersen continuó con torre F5, dama
C6, a lo que se contestó con dama G6 defendiendo el caballo. Puesto que se está amenazando también el peón, Staunton jugó torre G1. No sé si observaréis que cada vez hay más piezas en la columna G. Aquí Andersen colocó una pieza más en la columna G para amenazar el peón de G2. Y aquí Staunton colocó la última pieza que cabía dentro de la columna. Caballo G4. Evidentemente, ese caballo no es bien recibido y Andersen jugó H5 para que el caballo fuese a otro sitio. Lo curioso del caso es que vino a F6, dando jaque. Caballo F6, jaque. Y aquí no sé exactamente cuáles fueron los pensamientos de Andersen. Supongo que vio que E8 estaba defendido por la dama y no tuvo problemas en jugar rey F7, con lo que Staunton jugó dama E8 mate. El resultado de la partida no debió ser este, o sí, porque es lo que fue. Pero aquí Andersen disponía de una jugada sencilla como era alfil por F6. Podía haber seguido, vamos a ver la línea entera, alfil por F6, dama por E6 jaque, rey H7, E por F6, y aquí en estos momentos el blanco tiene una pieza más, pero se jugaría torre por C2, G2 jaque, torre por G2, torre por G2 jaque, rey H1, dama G3, y el blanco solo tendría este jaque en F5 que se respondería con rey H6, y lo único que le quedaría sería dama por F4 jaque, a lo que se respondería dama por F4 y rey por G2. Pero claro, después de dama D2 jaque, se comería el alfil y posteriormente la torre, si no la mueve, que la movería comiéndose el peón de C2, porque no se podría jugar F7, porque se jugaría dama por C1 jaque y posteriormente se vendría con la dama a F4 otra vez, controlando la entrada del peón. Un final increíble. Andersen ganó a Staunton la siguiente partida, como podremos ver en algún momento, pero esta ha pasado a la historia como uno de los grandes errores de Andersen, y a veces nos preguntábamos por qué seguían sus adversarios hasta la última jugada.